Bienvenidos a un nuevo taller. El día de hoy lo haremos el refuerzo académico. Voy a compartirles mi pantalla de las guías positivas que les he preparado sobre el contenido del taller. Contenido del taller. Definición del refuerzo académico. Vamos a ver qué es lo que es un refuerzo académico. El refuerzo académico es un conjunto de estrategias planificadas que complementan, consolidan, enriquecen la acción educativa ordinaria que se concreta en la adopción de una serie de medidas de atención a la diversidad diseñadas por el docente y dirigidas a aquellos estudiantes que presenten en algún momento o a lo largo de un año escolar bajos procesos de aprendizaje o determinadas necesidades educativas que requieren una atención más individualizada a fin de favorecer el logro de las destrezas con criterio de desempeño cada año. Base legal del refuerzo académico. De acuerdo al reglamento de la LOEI, en el artículo 204, proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. En el artículo 2016, evaluación y retroalimentación continua. En el artículo 208, el refuerzo académico, si la evaluación continúa, determinará bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso. Se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzos académicos. ¿Cuál es la importancia del refuerzo académico? Es importante en la vida de los alumnos por ser la mejor solución ante un bajo rendimiento académico, ya que la ayuda de un buen tutor permite captar la atención de los estudiantes, permitiendo así que se concentren más en sus estudios. ¿Cuáles son las características del refuerzo académico? ¿Quién lo imparte? ¿Cuándo se imparte? ¿Dónde se imparte? ¿Qué incluye un refuerzo académico? Vamos a saber un poquito de cada uno de ellos. ¿Quién lo imparte? Los docentes del mismo grado o curso especialistas, psicólogos y o docentes de la misma área de estudios de otros años. ¿Cuándo se imparte? Se puede realizar en las horas de clase, dentro de la jornada de trabajo o en las horas extracurriculares. ¿Dónde se imparte? Dentro del aula o en otras aulas que sean adecuadas para el trabajo, en pequeño grupo o de manera individualizada. ¿Qué incluye un refuerzo académico? Los elementos que se aplicarán de conformidad, los resultados de las evaluaciones que presentan los estudiantes. Aquí podemos observar los elementos y las acciones del refuerzo académico. Aquí tenemos los elementos. Clase de refuerzo, realización por el mismo docente, que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseña la misma asignatura. ¿Cuáles son las acciones? Determinar las asignaturas y el número de estudiantes que requieren el refuerzo académico. Elaborar el horario para el refuerzo académico. Tutorías individuales, con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura o otro docente que enseña la misma asignatura. ¿Cuál es la acción? Identificar a los estudiantes que requieren la tutoría individual en las diferentes asignaturas en base a los resultados de la evaluación de los aprendizajes. Elaborar el cronograma con los nombres de los docentes que participarán en las tutorías. Acá tenemos otro elemento que son tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes.
Como acción tenemos que identificar a los estudiantes, remitir al DC, coordinación permanente entre el docente y los especialistas del DC. Como otro elemento tenemos cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en caso con ayuda de su familia. ¿Cuáles son las acciones? Elaborar un cronograma de estudios con los temas y actividades que se desarrollará el estudiante en casa. Notificar a los padres o representantes legales. Si el estudiante se encuentra en básica, superior o bachillerato, tendrá acceso a realizar las tareas en el portal web Educar Ecuador. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas para el refuerzo académico? El docente tomará en cuenta las estrategias metodológicas que favorecen al participante activa de los estudiantes y la construcción de su propio aprendizaje a través del refuerzo individual y o refuerzo grupal que les permite aplicar estrategias. Acá tenemos las estrategias. El refuerzo académico individualizado, refuerzo académico grupal, ayuda entre iguales y aprendizaje a través del uso de la tecnología. Igual, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El refuerzo académico individualizado. Parte de este tipo de refuerzos se establecen los momentos y lugares en que realizan las acciones de refuerzo. Este refuerzo puede trabajarse dentro o fuera del aula por el mismo docente de la asignatura, por otro docente, otro grado o curso de la misma asignatura y con un especialista o psicólogo del DC para atender al estudiante que presenta problemas de aprendizaje. El refuerzo académico grupal. Se le puede hacer en grandes o pequeños grupos de las asignaturas de las áreas de estudio en las que el grupo encuentra mayores dificultades. Puede realizarse dentro del aula por el mismo docente o por otros docentes de la misma asignatura. Ayuda entre iguales. Esta estrategia consiste en que el refuerzo se realice entre dos compañeros de la misma clase, para lo cual el docente debe seleccionar a los estudiantes con mejores aprendizajes para que trabajen con el compañero que requiere apoyo y seguimiento en la realización de las actividades de una asignatura determinada, así como la ejecución y corrección de las tareas escolares. El aprendizaje a través del uso de la tecnología. En la actualidad hay diversas maneras de concebir un ambiente de aprendizaje en la acción formal que contempla no solamente los espacios físicos y los medios, sino también los elementos básicos. Aquí vamos a nombrar aprendizajes a través del uso de la tecnología. Entre ellos tenemos motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje significativas, proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos abstractos, mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos cognitivos superiores, posibilitar el uso de la información adquirida para resolver problemas y para explicar los fenómenos del entorno. Permitir el acceso a la investigación científica y el contacto con científicos a base de datos reales. Ofrecer a maestros y estudiantes una plataforma a través de la cual puedan comunicarse con compañeros y colegas de lugares distantes. Desarrollar investigaciones y funcionar como si no hubiera fronteras geográficas. Entre ellas tenemos también el aprendizaje cooperativo.
Este nos permite organizar las actividades tanto dentro del aula como fuera de la misma, a través de grupos de trabajo, de acuerdo al tipo de refuerzo académico que necesita cada estudiante, para convertirlas en una experiencia social y alcanzar los aprendizajes requeridos en una determinada asignatura. ¿Qué es lo que el docente debe realizar? Especificar los objetivos de aprendizaje, decidir el tamaño de grupo. Se recomienda que no sean más de 6 alumnos para facilitar la interacción y el trabajo entre todos. Preparar los materiales de aprendizaje. Asignar a los alumnos los grupos de acuerdo a las asignaturas que necesitan el refuerzo académico. Preparar el espacio donde transcurrirá la actividad, en clase o fuera de ella. La distribución de las mesas, etc. Distribuir los roles dentro de los grupos para facilitar la interacción. También tenemos lo que son las tareas escolares para la casa. La práctica de enviar tareas para que el alumno desarrolle en casa para avanzar el refuerzo académico y logre mejorar el nivel de aprendizaje. Esto nos permite generar una serie de hábitos y actitudes relacionadas con la capacidad de trabajar autónomamente. Formar un sentido de responsabilidad por el aprendizaje. Mejorar el rendimiento académico del alumno. Favorecer que las familias se involucren en el aprendizaje de sus hijos. El docente, para enviar una tarea al estudiante que se encuentra en clase de refuerzo académico, debe considerar algunos factores. ¿Tiene quien le ayude en casa? ¿Tiene las destrezas mínimas necesarias para hacer la tarea solo? ¿Cuenta con el material o recursos para realizar las tareas escolares? Hay otros maestros que también le mandarán tareas. Las tareas escolares que sean enviadas como parte del refuerzo académico deben ser revisadas por el padre de familia o representante y contará con la firma y número de cédula respectivo, siendo una evidencia de apoyo que los padres presentan a sus hijos y permitirá que el docente realice acciones conjuntas con el personal del DC para fomentar el interés y compromiso con aquellos padres que no demuestran interés en el mejoramiento del aprendizaje de sus hijos. ¿Cómo se evalúa el refuerzo académico? Como ustedes pudieron escuchar y observar en las guías positivas primeras, en el artículo de la LOI 208, señala claramente que el docente deberá ser el que revisa el trabajo que el estudiante realiza durante el refuerzo académico y ofrecerá retroalimentación oportuna y detallada y precisa que permita al estudiante aprender y a mejorar. Aquí tenemos un ejemplo del documento que se debe hacer cuando hacemos un refuerzo académico a los estudiantes. Aquí tenemos el nombre de la institución, el nombre del director de la institución. Tenemos aquí el informe, número de estudiantes, los nombres y apellidos de los estudiantes, el año, el curso, cuáles son las observaciones. Recuerden que esto tiene que ser firmado por el director y el tutor. Acá tenemos lo que son los datos de identificación del alumno o alumna, grado o curso, el paradero del tutor
o el profesor que le va a dar el refuerzo, la área que se va a reforzar, la modalidad de refuerzo que vamos a usar, si es dentro del aula o esta clase, la duración, la fecha de inicio, el objetivo, y aquí tenemos las destrezas con criterio de desempeño, las estrategias metodológicas o los recursos que vamos a utilizar, la evaluación que vamos a hacer, cuáles son las observaciones. Les recuerdo que igual esto tiene que ser firmado por el director de la institución y el tutor. También tenemos que enviar la notificación a los padres de familia de los niños que van a recibir el refuerzo académico, la asignatura que se va a hacer del refuerzo, el día que se va a realizar, las horas que se va a realizar, la firma, el nombre del representante legal, el nombre del estudiante y el grado. Aquí nos firmará el representante y la fecha que se realizó como compromiso y constancia de que llegó la notificación a sus manos y sabe el refuerzo académico que necesita su hijo o hija. ¿Sí? Realmente eh, este taller que les he podido compartir el día de hoy ha sido un gusto para mí, un, un gusto, un aprendizaje también como docente y darles las gracias por la atención del taller. También darle las gracias por la guía, el seguimiento constante, la ayuda del magíster Alfredo Martínez. Eh, Muchísimas gracias por el apoyo y gracias por la atención prestada una vez más a cada uno de ustedes.